Terrorista de ETA ha sido condenado y ha cumplido 30 años de prisión por asesinar a Eugenio Lázaro Valle, comandante del Ejército e inspector jefe de la Policía Municipal de Vitoria, y por participar en el asesinato de mi abuelo, Jesús Velasco Zuazola, también comandante y jefe de los Miñones de Álava. Que por culpa del terrorismo de ETA no he conocido a mi abuelo, que han llenado España de viudas, de padres sin hijos y de hijos sin padres. Buenas noches. Miseria moral lo que hoy se ha permitido en el País Vasco. Se ha dado voz y atril a alguien con las manos manchadas de sangre, a un expreso de ETA. Estamos hablando del terrorista José Ramón López de Avechuco, que cumplió 30 años de cárcel por 2 asesinatos. Se le ha permitido dar una charla en el campus de Vitoria para hablar de la situación que viven los reclusos de la organización terrorista en prisión con enfermedades graves. De nada han servido las críticas de las víctimas del terrorismo y de todos los grupos constitucionalistas como el Partido Popular o como Vox, que habían solicitado que no se permitiese. Hoy, 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, se constata que el gobierno socialista sigue permitiendo que aquellos que trajeron la violencia y la muerte a nuestras calles continúen impunes. Lo hace con el blanqueo de aquellos grupos políticos con los que pretende pactar. En Barcelona, bajo un secretismo absoluto, Esquerra y Partido Socialista mantienen su tercera reunión. Encuentro muy similar a los anteriores, de 2 horas y media de negociación, del que no ha salido nada claro. La situación es prácticamente la misma y Esquerra se mantiene en el no. Del encuentro solo ha trascendido un comunicado conjunto en el que el gobierno comparte lenguaje con el separatismo. Importante es tener un acuerdo absolutamente razonable que permita la investidura, cuanto antes mejor, y en eso estamos. En paralelo a las negociaciones de socialistas con republicanos, Su Majestad Felipe VI ha terminado ya con la primera jornada de la ronda de contactos. Mañana el rey se despachará con el resto de partidos políticos para constatar si Pedro Sánchez tiene los apoyos suficientes como para poder someterse a una sesión de investidura. En torno a este proceso, pues ha creado un ambiente de... La Junta de Andalucía, presidida por Juanma Moreno Bonilla, ha encontrado 3 cajas con documentos de los ERE, papeles que ya habían sido remitidos al juzgado número 6 de Sevilla y en los que se constataría una operación fraudulenta de 9.000 millones de las antiguas pesetas en falsas prejubilaciones. Papeles que demuestran asimismo el conocimiento del Consejo del Gobierno de Chávez de estos movimientos. Han percibido 3 cajas fuertes de 1 metro en la agencia IDEA, llenos de papeles de los ERE, tal como se lo estoy contando. Prosigue la búsqueda de Marta Calvo. Los investigadores y agentes no se creen la versión que ha dado Jorge Ignacio, el principal sospechoso de su muerte, de que descuartizó el cuerpo y luego repartió las partes en diferentes contenedores. Por ello continúan los trabajos en Manuel y otras localidades valencianas cercanas. Para el colombiano se mantiene la prisión provisional. En página internacional, 6 personas han muerto en la República Checa. Un hombre estaba en la sala de espera asegurando que tenía una enfermedad grave y quejándose de que nadie quería atenderle. De repente abrió fuego contra los allí presentes, consiguió huir y luego, durante la persecución policial, se suicidó. Lo importante es tener un acuerdo absolutamente razonable que permita la investidura, cuanto antes mejor, y en eso estamos, y por eso ustedes son conocedores de las reuniones que mantenemos, y eso es lo que de verdad en este momento importa. Estamos a día, estamos en la segunda semana de diciembre, queda todavía mucho mes por delante y lo importante es que encontremos un acuerdo, repito,
que permita cuanto antes tener una investidura y un gobierno, que es lo que quiere absolutamente todo el mundo, incluidos los que no han votado al partido que sostiene ahora mismo al gobierno, incluso a los partidos que lo pueden sostener, porque la necesidad de tener un gobierno es ya urgente. Todo lo necesario para que haya gobierno en España en la actualidad política del día se ha trasladado hoy hasta Barcelona. Allí los principales equipos negociadores de Partido Socialista y Esquerra han mantenido su tercera reunión en la sede del gobierno del área metropolitana de Barcelona. Un encuentro que no ha terminado con acuerdo, pero sí con avances. En el encuentro han participado los habituales negociadores de ambos equipos, los socialistas Adriana Lastra, José Luis Ayllón y Salvador Illa, y los independentistas Gabriel Rufián, Marta Vilalta y Josep María Jové. No se ha fijado una fecha nueva para poder volver a reunirse, pero habrá más citas para negociar la investidura de Pedro Sánchez como el presidente del gobierno y también un calendario que permita seguir con el diálogo con el separatismo. Junts per Cat, que hasta ahora recelaba de estas reuniones, ha anunciado que retira una moción sobre autodeterminación en el Parlamento para así poder facilitar los contactos del Partido Socialista y de Esquerra. Se trata del tercer encuentro para desencallar la situación actual y bajo un hermetismo absoluto. De esta reunión solo ha trascendido un comunicado conjunto de escasas 7 líneas en las que socialistas comparten el lenguaje de los independentistas. PSOE, PSC y RC hemos mantenido la tercera reunión en Barcelona en un clima de cordialidad. Constatamos avances en la definición de los instrumentos necesarios para encauzar el conflicto político sobre el futuro de Cataluña, que deseamos abordar desde el respeto y el reconocimiento institucional mutuo. Durante la reunión se ha abordado en la recuperación de derechos sociales, civiles y laborales, donde destacamos coincidencias notables. Tanto el Partido Socialista, tanto el Partido Popular como Ciudadanos se han cargado contra el PSOE por ese comunicado y por compartir sobre todo ese lenguaje con tintes políticos. Ambos grupos políticos exigen a Pedro Sánchez explicaciones, califican al dirigente socialista de oportunista con tal de mantenerse en la Moncloa. Me gustaría preguntarle que por cuánto nos va a vender a todos los españoles con tal de estar más tiempo en Moncloa. Y lo digo porque será el señor Rufián que determine si Extremadura se merece o no un tren, por ejemplo. O será el señor Rufián quien determine si tiene que haber los mismos derechos en materia de sanidad en todas las comunidades de España. ¿Será capaz el señor Rufián de decidir si los andaluces o los canarios, en este caso, podemos tener los mismos derechos sanitarios? Es una pregunta que nos queda en el aire, sobre todo por esa ronda de consultas B que nos parece del todo preocupante y sobre todo porque el comunicado que han lanzado conjunto sin ningún tipo de pudor, recoge, entre otras nomenclaturas, la realidad o la expresión de que existe un conflicto político. ¿Cuántas líneas rojas está dispuesto a atravesar el señor Sánchez con tal de continuar en el poder? El señor Sánchez ha quemado todas las naves, blanquea a los separatistas porque es su elección personal como única fórmula para seguir en el Palacio de la Moncloa. El Partido Popular, y se los digo con total claridad, no va a participar de esa subasta de España. No vamos a facilitar el gobierno de Sánchez con Unidas Podemos y con los separatistas. Nos vamos a situar enfrente, liderando la oposición, con sentido de Estado y con responsabilidad. Entendemos perfectamente la preocupación de muchos españoles. Compartimos esa preocupación. Horas antes de esa reunión, la sede de Esquerra ha amanecido con pintadas de los CDR. La presión al grupo de Gabriel Rufián se ha trasladado a la calle, concretamente a la acera de uno de sus principales edificios en Barcelona. La autodeterminación es un derecho, no se negocia. Es la frase que ha aparecido pintada junto a la firma de CDR Les Corts. Los mal llamados Comités de Defensa de la República han emitido también un comunicado en el que califican las negociaciones como un fraude, un insulto y un menosprecio hacia el conjunto del pueblo catalán y a la democracia en general. Afirman que no debería haber negociación sin que antes se hubiesen cumplido otras exigencias como la amnistía para los golpistas encarcelados o el retorno para los fugados que denominan exiliados.
Y el clásico del fútbol tampoco se libra del separatismo. Tsunami Democrático ha llamado a rodear el Camp Nou, el estadio de la ciudad condal en el que el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid pretendían disputar el partido. Salvo cambios de última hora, está fechado para el miércoles de la semana que viene, el día 18 a las 8 de la tarde. La plataforma ha llamado a sus seguidores a concentrarse en 4 puntos distintos, con lo que los accesos al estadio azulgrana podrían quedar comprometidos antes del encuentro futbolístico. Un partido que estaba previsto para el 26 de octubre, pero que quedó aplazado por las fuertes protestas estalladas ese mes en la región tras la sentencia contra el separatismo. El club blanco teme por su seguridad y, según adelanta hoy el diario El Mundo, cambiarán radicalmente su rutina habitual. Por ejemplo, en vez de ir en el autobús oficial, irán en otro sin logos para poder pasar desapercibidos. Los anuncios de estos días en televisión nos recuerdan que queda nada para Navidad. Vuelven esas mesas rodeados de familiares, también los perfumes, los juguetes para niños. Y este año hay uno, el de Codorniu, que ha llegado con muchísima polémica. La empresa de vino y cava catalana ha sembrado el escándalo al repetir el mantra del separatismo que tanto se han cansado de repetir en estos últimos meses. Lo volveremos a hacer. No, la Navidad no se hace sola. Se hace con dedicación, con paciencia y con mucho cariño. Como merecen todas las cosas que valen la pena. Por eso, cada año lo volvemos a hacer. Tanto tú como nosotros. Codorniu, feliz Navidad. El supremacismo catalán ha llegado en las últimas horas de la mano de Rafael Ribó. El defensor del pueblo catalán ha asegurado que las largas listas de espera de la sanidad en Cataluña, en la región, es la culpa de otros españoles que acuden a esta comunidad a operarse. Una afirmación falsa porque la Generalitat destina mucho menos PIB a la sanidad que otras regiones. La sanitat de Catalunya és d'una qualitat excel·lent i puc garantir. La prova és que venen d'altres comunitats autònomes a intervenir-se a Catalunya. Jo no sé si és la que té la llista d'espera més llarga, depèn de com l'enfoquem, però el que li puc garantir que un dels dèficits que té la sanitat pública a Catalunya és que té un sobrecost amb la gent que ve a Catalunya a intervenir. Tenemos ya aquí con nosotros a Cristian Campos, periodista y autor del libro La anomalía catalana. Cristian, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ahora hablaremos del libro, pero antes, sobre esas declaraciones que acabamos de escuchar de Ribó, ¿qué le parecen esas acusaciones de que el sobrecoste de sanidad que hay en Cataluña se debe al resto de los españoles? Bueno, es el discurso típico del nacionalismo. Ribó es uno de esos excomunistas, exsocialistas catalanes que han traicionado todos los principios que se supone que debe defender la izquierda para pasarse a las tesis del nacionalismo catalán. Las declaraciones de Ribó encajan perfectamente en la tesis de Cataluña para los catalanes, que es lo que defiende el nacionalismo. En ese sentido, pues bueno, es echarle la culpa a los españoles de lo que ellos entienden como españoles, de unas listas de espera que han sido provocadas simplemente por por todo el gasto que se ha hecho en Cataluña en el procés, ¿no? Y que ha obligado a recortes muy severos en Cataluña, en la sanidad pública catalana. ¿Cómo está viendo las negociaciones entre Esquerra y el Partido Socialista? ¿Cree que llegará a buen cauce o que dinamitarán antes? Yo soy pesimista. Yo creo que a Esquerra Republicana nada le conviene más ahora mismo que pactar con Pedro Sánchez. Lo que ocurre es que tiene las presiones detrás de los sectores más radicales del independentismo que van a hacer todo lo posible para que Esquerra Republicana no pacte con el PSOE. Pero yo creo que finalmente habrá pacto. Es decir, me extrañaría mucho que no lo hubiera, porque no tendrán una nueva oportunidad como la de ahora con el PSOE de Pedro Sánchez. Quizá en unas terceras elecciones el resultado sería muy diferente y ya veríamos si estaría Pedro Sánchez al frente del PSOE. Por estas negociaciones durante todos estos días, Gabriel Rufián está de actualidad y en tu libro dedicas unas líneas al dirigente republicano. Hablas de él como el nuevo Durán y Lleida de la política española. Sí, es una figura arquetípica del nacionalismo catalán, ¿no? El catalán moderado con el que se puede dialogar, que a pesar de todas sus extravagancias y de su nacionalismo, bueno, pues es esa figura que permite que el nacionalismo caiga simpático entre determinadas élites de Madrid. Gabriel Rufián es un personaje, sí, arquetípico del nacionalismo, y si no fuera él sería otro. Ahora es él porque Esquerra Republicana está ocupando el espacio que antes ocupaba Convergencia en el Congreso de los Diputados. Aseguras también que el proceso separatista se ha convertido finalmente en una actividad de ocio. ¿Es un triunfo del separatismo haber logrado esto?
Sí, exacto, lo han convertido en una de las manifestaciones, todos los actos callejeros, incluso los disturbios, se han convertido en una actividad de ocio más, precisamente porque no tiene castigo por parte de las instituciones, ni en Cataluña, ni en el resto, ni en Madrid. Entonces, bueno, son actividades que interrumpen la vida cotidiana, en fin, que destrozan la convivencia, pero como no tienen castigo, se han convertido en una actividad de ocio más, como ir al campo del Barça, a ver un partido, como ir a un concierto. Es decir, se ha extendido en Cataluña la idea de que puedes hacer lo que quieras porque no hay castigo, hay impunidad total y absoluta. ¿Dónde hay que buscar la quiebra de Cataluña en dos? Habría que remontarse mucho tiempo atrás, pero básicamente es en el momento... hay un mito en España, y es que el iniciador de todo el régimen nacionalista en Cataluña fue la convergencia de Jordi Pujol, en realidad fue el PSC. El PSC fue, por ejemplo, el autor el ideólogo de la inmersión lingüística, que era un sistema educativo que a Jordi Pujol le parecía demasiado exagerado, pero fue el PSC el que abogó por ese sistema educativo, y que luego, pues en vista del éxito y en vista de que nadie ponía pie en pared para frenarlo, pues fue adoptado por Jordi Pujol, y ahora ya es absolutamente hegemónico entre todos los partidos nacionalistas catalanes. El punto de ruptura yo creo que fue, no sabría decirte, quiero decir, ha sido un proceso muy lento en el que precisamente por falta de oposición en Madrid, pues bueno, se han ido conquistando territorios que jamás se deberían haber dejado conquistar. La lengua es una de sus principales herramientas, podríamos decir que es el cimiento del muro que pretende levantar Cataluña. Sí, exacto. Existe el mito, yo hablo de eso en el libro, existe el mito el mito está consagrado en el Estatuto catalán, ¿no? Del catalán como lengua propia de Cataluña. En realidad, el concepto de lengua propia jurídicamente no existe en ningún otro país del mundo, aparte de en España. Es un invento de los nacionalismos periféricos. La lengua propia de Cataluña, es decir, ¿cómo se define la lengua propia de un territorio? Si hemos de atender al número de hablantes de esa lengua, entonces la lengua propia de Cataluña ahora mismo es el español, que es la lengua hablada o la lengua que la mayoría de los catalanes declaran como lengua materna o como lengua de identificación primaria. Entonces, bueno, el concepto de lengua propia, que se supone que es la lengua telúrica que nace de la raíz de la patria y que le pertenece a la patria, bueno, pues se ha dicho que es el catalán, cuando en realidad el catalán en estos momentos es la segunda lengua de Cataluña, y de hecho no ha sido la primera lengua jamás en toda la historia de Cataluña. La inmersión lingüística ha jugado un papel fundamental en el proceso separatista. Sí, es lo que ha permitido todo el nacionalismo. Si no fuera por la lengua, el mito fundacional del nacionalismo es la lengua. Si no fuera por la lengua, el nacionalismo catalán sería algo parecido a la Liga Norte de la Padania del norte italiano. Sería algo mucho más inofensivo, mucho más centrado en la insolidaridad fiscal y no tanto en temas identitarios como los que estamos viendo ahora, ¿no? La lengua es el mito fundacional del nacionalismo, y es lo que permite que el nacionalismo sea percibido como algo inofensivo en el resto de España, sobre todo entre algunas élites de Madrid, porque se percibe como una reclamación romántica, ¿no? De una nación cultural, cuando Cataluña jamás ha sido eso. ¿Cree que Albert Rivera ha terminado haciendo lo que el resto de dirigentes políticos, abandonar Cataluña? Bueno, yo no sería tan duro como él. Yo creo que era un paso lógico para un partido que había nacido en Cataluña, que consiguió algo muy difícil, que es conseguir representación en una comunidad que era seguramente la más reacia a sus ideas, la comunidad más reacia posible a sus ideas, y quiero decir, era absolutamente inevitable que dieran el paso, porque precisamente si se hubieran quedado como un partido local, seguramente no hubieran podido hacer lo que hicieron en 2017, que es ganar las elecciones autonómicas en Cataluña, que fue un hito. Es la primera vez que un partido no nacionalista ganaba las elecciones en Cataluña, ¿no? Yo no sería tan duro como él. Yo creo que era un paso lógico. ¿Qué relación hay entre Esquerra y Arnaldo Otegi? De simpatía total y absoluta, de identificación total y absoluta. Quiero decir, Arnaldo Otegi es
ahora mismo es el referente ideológico del nacionalismo catalán. Es decir, la sintonía es absoluta. Es una persona que cuando va a Cataluña es entrevistada por TV3 en la televisión pública, se le habla como si fuera una figura de referencia, como si fuera alguien que realmente tiene algo que decir, tiene algo que opinar, con una opinión respetable que todo el mundo pues acata y respeta. Y bueno, tú lo puedes ver por las calles y la gente, las familias con sus niños hacen fotos con él, ¿no? Es una degeneración moral absolutamente aberrante. Al principio del libro relatas cómo quieres escribir un libro que hable de la solución para Cataluña y no sobre el conflicto del proceso separatista en sí. ¿Cuál sería esa solución para acabar con el separatismo? Bueno, de hecho el título del libro es un poco irónico porque yo hablo de la anomalía catalana, pero la verdadera anomalía es la incapacidad de los diferentes gobiernos democráticos españoles, tanto del PP como del PSOE, para plantar cara al nacionalismo y decir no. Es decir, la anomalía catalana es la incapacidad de las élites en Madrid, lo repito, para frenar el nacionalismo, ¿no? La solución sería que esas élites creyeran un poco más en España y no se dejarán convencer por el mito acerca de España que el nacionalismo le ha vendido a los propios españoles, ¿no? Que es una adaptación de la leyenda negra. Ese mito ha calado y entonces, bueno, de ahí se ha pasado al, bueno, si los españoles somos tan malos, quizá los catalanes nacionalistas tienen razón. Entonces, bueno, la solución, yo no creo que haya solución a corto plazo, pero si hubiera alguna solución posible sería tener un poco más de respeto por nosotros mismos, por nuestra cultura, por nuestra democracia y por el peso de España. Otra de esas anomalías de las que hablas en el libro es el control a los medios de comunicación. Habría que acabar con, por ejemplo, con TV3, que está bajo las órdenes de la Generalitat y del separatismo. Bueno, ahora mismo TV3 es un instrumento de propaganda total y absoluto del nacionalismo. Es decir, ojalá TV3 pudiera ser recuperada para la democracia y se convirtiera en una televisión pública más que representara a todos los ciudadanos de Cataluña, los nacionalistas y los no nacionalistas. Pero ahora mismo no es eso. Yo no sé si la solución es cerrarla a las bravas, pero seguramente haría falta una intervención dura en TV3 que pusiera orden, porque lo que ocurre ahí dentro es absolutamente aberrante. Se ha convertido en un organismo de propaganda salvaje que vende una visión absolutamente distorsionada de la realidad y que se permite abiertamente demonizar a la mitad de los ciudadanos catalanes, ¿no? Es una televisión que actúa en contra de la mitad de los catalanes. Pues Cristian Campos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Animo a todos nuestros espectadores a que compren tu libro, lo regalen en estas fechas y se lo lean. Muy buenas noches. Gracias. Y no nos vamos de Cataluña porque 4 jóvenes pakistaníes destrozan el memorial de las Ramblas a las víctimas de los atentados del 17 de agosto del año 2017. Eran las 6 de la tarde de este lunes cuando los hombres estaban tapando con cemento la parte del memorial que recuerda a los 16 muertos y los más de 100 heridos en los atentados de Barcelona y Cambrils. Por suerte, los servicios de limpieza llegaron lo suficientemente rápido como para que no quedase dañado para siempre y se pudiese retirar con facilidad el cemento. Fue un ciudadano el que hizo una fotografía a los individuos y alertaba a la Guardia Urbana de lo que estaba pasando. Los agentes lo identificaron a escasos metros del lugar de esta placa y les detuvieron. Se les acusa de un delito de daños y otro de odio. En plena negociación entre el separatismo, entre los republicanos y los partidos socialistas, el Rey inicia la ronda de contactos con el resto de partidos políticos. La de este martes ha sido la primera jornada. Inicia de esta forma las entrevistas con los representantes políticos para sondear su disposición a la investidura y proponer un candidato. A las 9:30 de la mañana ha comenzado con foro de Ciudadanos, a quien le han seguido Teruel Existe, los regionalistas de Cantabria, Compromís, los Canarios, UPN y Más País. Durante este martes y mañana miércoles, Felipe VI hablará con casi todos los grupos, a excepción de separatistas, nacionalistas gallegos y Bildu, para saber si propone a Pedro Sánchez como candidato a la investidura. Tras el encuentro con Su Majestad en el Palacio de la Zarzuela, el líder de UPN, José Javier Esparza, ha vuelto a mostrar una vez más su rechazo a apoyar una posible investidura de Pedro Sánchez. José Javier Esparza asegura que es mucho mejor acudir a unas terceras elecciones antes que un gobierno con el separatismo.
¿Terceras elecciones? Bueno, yo, desde luego, para que se conforme este Gobierno, yo sí prefiero terceras elecciones. Para que haya un Gobierno en España que dependa de los independentistas, yo prefiero que haya terceras elecciones, porque creo que esta no es la mejor solución para nuestro país. Porque creo que esto va a perjudicar el desarrollo económico de esta tierra, porque creo que va a fortalecer proyectos de ruptura, proyectos independentistas, y porque creo que eso al final lo vamos a pagar el conjunto de la sociedad española. El primero que se ha visto con Su Majestad esta misma mañana ha sido el representante de Foro Asturias. En rueda de prensa tras ese encuentro ha reiterado su no a Pedro Sánchez siempre y cuando los gobiernos independentistas, los partidos independentistas, estén de por medio para intentar formar gobierno. Es la misma línea que ha mantenido el Partido Regionalista de Cantabria. Sorprendente que el grupo de Revilla se mantenga en esta postura, ya que siempre ha sido fiel a Pedro Sánchez. Los diálogos entre todos los partidos yo creo que son posibles. O sea, si dialogar entre partidos pues es posible, porque claro, los partidos estamos representando a nuestros votantes y todo el mundo podrá decir algo. Nosotros lo que hemos dicho, si esa mesa que se apruebe por el Congreso es para negociar algo que esté fuera de la Constitución, no estaríamos de acuerdo. Depende, claro, hay que ver los términos concretos de lo que se plantee, no lo conozco bien. Foro no apoya a Pedro Sánchez. Le expresé también al rey mis preocupaciones sobre las consecuencias de los acuerdos tribales e insolidarios que se negocien con independentistas, a quienes solo importa la ruptura de España y la conquista de nuevos privilegios a costa de los demás españoles, privilegios para Cataluña y para País Vasco. Es que es un disparate que la estabilidad de un país esté en este momento pendiente de si tiene inmunidad un líder político catalán o no, si la Fiscalía recurre o no las medidas penitenciarias de otros presos que están en unas cárceles catalanas. El que se ha estrenado esta misma mañana en esta ronda de consultas es el representante de Teruel Existe, Tomás Guitarte. Ha aprovechado el encuentro con Su Majestad para trasladarle los problemas de su tierra. Uno de ellos ha aclarado que es el aislamiento y por ello afirman ver necesario tener un grupo propio y no mixto. Es su condición si Pedro Sánchez quiere que su voto sea favorable. Compromís, que ha sido el grupo que ha cerrado la ronda de la mañana, se ha mostrado abierto a las conversaciones, pero espera que se produzca ya la formación del Gobierno. Nosotros tenemos precisamente hoy reuniones de esos interesados en el grupo. Creo que el plazo termina mañana a las 8 de la tarde para presentar las proposiciones. Nuestra intención y nuestros asesores jurídicos nos dicen que es viable. Siempre lo supeditan. Parece ser que en el reglamento pues la mesa la interpretación de la mesa tiene mucho peso, en el sentido de que a veces lo he interpretado en un sentido y a veces en otro, pero confiamos en poder salir, y para nosotros sí que sería significativo, de cara a decidir nuestros apoyos, que a ese grupo se le diese la autorización de constituirse, digamos. Nosotros apostamos por una propuesta de 15 o más diputados, que sería la que cumpliría el primer párrafo del artículo 23. 15 diputados pueden constituir un grupo parlamentario propio. Nosotros apostamos por esta porque entendemos que no tiene interpretaciones y además cumpliríamos otro requisito, que es el de superar ampliamente el 5% del número de votos estatales. Los únicos que de momento se han mostrado en el sí son Pedro Quevedo, de Nueva Canarias, y así se lo ha trasladado durante su cita al rey. También Galicia en Comú. En la reunión que los socialistas mantuvieron el pasado lunes, día 2, con los canarios, ya expresaron sus intenciones de permitir la gobernabilidad y romper con el bloqueo político. Le hemos dicho que consideramos que para nosotros es claro que el partido político que tiene que asumir la iniciativa para tratar de conformar una mayoría de gobierno
es el Partido Socialista, ¿no? Esto no tenemos duda, dado el resultado electoral. Hemos señalado también que nos parece que lo correcto es tratar de abrir la negociación posible, en primer lugar, y explorarla hasta sus últimas consecuencias, por ser lo que tiene sentido. De transmitirles que hemos hecho llegar al jefe del Estado, como no podía ser de otra manera, el voto favorable de Galicia en Común a la investidura del señor Sánchez, sabiendo perfectamente que estamos ante un nuevo reto histórico y que por primera vez en nuestro país conformaremos el primer gobierno de coalición de nuestro país y, por tanto, digamos que se abre como una nueva esperanza para nuestras gentes. Esas han sido las principales reacciones políticas a la primera jornada de la ronda de consultas del Rey. En total, son 18 los dirigentes políticos citados en Zarzuela entre este martes y el miércoles en la ronda de consultas más numerosa de la democracia. Aunque estaba previsto que durante la mañana de hoy el Rey también se entrevistase con el diputado del Bloque Nacionalista Gallego, finalmente ha declinado asistir, al igual que Esquerra, Bildu y la CUP. Unas entrevistas en el Palacio de la Zarzuela bastante express que se producen en apenas 2 días. Hoy ha sido el primer turno para los partidos con menor representación parlamentaria. Foro Asturias ha sido el encargado de abrir esas conversaciones poco después de las 9:30 de la mañana e Íñigo Errejón el que ha puesto el broche a esta primera jornada. Mañana ya será el plato fuerte, aunque habrá que esperar hasta la tarde. Recordemos el orden de llegadas. A las 9:30 el más madrugador Alberto Garzón de Izquierda Unida. Cada reunión dura 45 minutos, por lo que a las 10:15 será el turno para los nacionalistas vascos de la mano de Aitor Esteban. 45 minutos después, a las 11, en Comú Podem, con Jaume Asens. Luego el turno de Junts per Catalunya a las 12 menos cuarto y que seguramente acudirá con el lazo o algún complemento amarillo como ya hicieron en anteriores ocasiones. Y ya por último, por la mañana, Inés Arrimadas, que lleva el timón de Ciudadanos, aquí lo vemos la hora, a las 12:30. Esto es todo de la mañana. Ya por la tarde, Su Majestad retoma esa ronda de contactos después de comer y lo hace con Pablo Iglesias a las 4 de la tarde. Ahí lo ven, con Podemos. Poco después, 45 minutos más tarde, turno para Santiago Abascal de Vox. A las 5:30 llega ya Pablo Casado para esa cita con Su Majestad. Y ya por último, el dirigente socialista Pedro Sánchez a las 6:15. Tras esta ronda de contactos, sabremos si el Rey encarga, da la responsabilidad a Pedro Sánchez de formar gobierno, si tiene los apoyos suficientes. Habrá que esperar como mínimo hasta mañana para poder saberlo y estaremos muy pendientes de ello. Más asuntos del día. Finalmente, Letarra López de Avechuco ha dado su charla en la Universidad del País Vasco entre protestas de las víctimas. El miembro de la banda de ETA abandonó la cárcel en 2018 tras cumplir 30 años por 2 asesinatos y este martes ha dado una conferencia en un acto bajo el título "Los presos gravemente enfermos a casa". El etarra ha hablado de su experiencia como preso enfermo y ha asegurado que en estos tiempos nuevos no cabe la actual política penitenciaria y que los reclusos enfermos deben ser puestos en libertad porque así lo establece la ley. El acto también ha contado con la presencia del abogado de la izquierda abertzale, Chema Matanzas, condenado en su día por la integración en organización terrorista. A las puertas, decenas de personas con fotos de víctimas y con carteles "Ni olvido ni perdón" o "Asesinos fuera de la universidad". La charla se ha celebrado a pesar de las peticiones de suspenderla o prohibirla, que no han prosperado ni en la universidad ni en la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Estamos concentrados hoy en Vitoria para mostrar públicamente nuestra vergüenza ante 3 actuaciones indignas. La primera, la comparecencia pública de un asesino de la banda terrorista ETA pretendiendo dar una lección magistral sobre derechos humanos. La segunda, la de la Universidad del País Vasco, con su rectora al frente, prestando sus aulas a esta ignominia. Y la tercera, la de la mayoría silenciosa de esta ciudad, que asiste indiferente ante esta aberración. Este terrorista de ETA ha sido condenado y ha cumplido 30 años de prisión por asesinar a Eugenio Lázaro Valle, comandante del Ejército e inspector jefe de la Policía Municipal de Vitoria, y por participar en el asesinato de mi abuelo, Jesús Velasco Zuazola, también comandante y jefe
de los Miñones de Álava. Que por culpa del terrorismo de ETA no he conocido a mi abuelo, que han llenado España de viudas, de padres sin hijos y de hijos sin padres. El gobierno andaluz de Juanma Moreno ha encontrado 3 cajas con documentos de los ERE escondidas. Estos papeles han sido encontrados por el personal de la casa y vienen a demostrar una operación fraudulenta de 9.000 millones de las antiguas pesetas en falsas prejubilaciones y del conocimiento que todo el Consejo del gobierno de Chávez tenía del mecanismo de pago. También hay 2 convenios privados, uno de ellos firmado por un consejero con la empresa de Jaén que recibió el préstamo ilegal del gobierno. En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, ha confirmado que esta documentación ya ha sido entregada al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla sobre el caso de los ERE. Han aparecido 3 cajas fuertes de 1 metro en la agencia IDEA llenos de papeles de los ERE. Tal como se lo estoy contando. Esto parece que no, pero es tal como se lo estoy contando. Han aparecido 3 cajas fuertes de este tamaño llenos de papeles de los ERE. Y en las últimas semanas son muchas las informaciones que relacionan a Carmen Calvo con el escándalo de los ERE. Esta misma tarde la vicepresidenta del Gobierno en funciones se defendía amenazando con denuncias. En absoluto, en absoluto. Tan en absoluto que cuando alguien traspase una línea me defenderé en los tribunales. Me defenderé en los tribunales. Me defenderé en los tribunales. Mi limpieza es absoluta y alguien está jugando con esto. Y yo me defenderé en los tribunales en cuanto que se traspase una línea que ofenda a mi imagen pública, a mi honor y a mi trayectoria política. En plena cumbre por el clima, España suspende en materia de vehículos eléctricos. Así se ha puesto de manifiesto en la jornada Electromovilidad y Cambio Climático, organizada por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones. Según la patronal, el parque eléctrico y los puntos de recarga provocan que nuestro país no esté a la altura. En cuanto a las infraestructuras de recarga, España está en los puestos de la cola y la instalación de los mismos crece a un ritmo muy bajo en comparación con la Unión Europea. Como telón de fondo, también se ha criticado que este tipo de coches sean mucho más caros que la media y que no hay nada que ayude a su adquisición. Es por ello que desde ANFAC piden planes de ayuda, al igual que ocurre en otros países de la eurozona. El coche eléctrico se postula como una alternativa en las grandes ciudades al combustible. Las marcas tienen actualmente una amplia oferta de movilidad eléctrica, pero aún así, cuando los ciudadanos adquieren un coche menos contaminante, tienen luego problemas en su día a día. Los puntos de recarga son lentos e insuficientes y en esta casa llevamos ya tiempo denunciando. Dicen que el fin de los coches diésel está a la vuelta de la esquina y que el sustituto va a ser el coche 100% eléctrico, pero ¿estamos preparados? Vamos a comprobarlo. Quedamos con David García, delegado en Madrid de la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos, para vivir en primera persona lo que supone tener un coche de este tipo. Bueno, David, vámonos a buscar un punto de recarga, si te parece, mientras te hago unas preguntitas. Pues perfecto. ¿Cómo funciona este coche? Pues este coche lo que lleva es un motor eléctrico, que es lo que mueve las ruedas, y una batería, que es la que tiene la energía, el combustible, por llamarlo de alguna forma, para mover ese motor. Ni caja de cambios, no lleva embrague que tengas que cambiar. Tienen un marcador en el que te dicen qué capacidad tienes en cada momento y además te calculan los kilómetros que puedes hacer con esa energía. ¿Cuánto tardas en cargarlo? Esa es la pregunta del millón. En un conector normal o en un wallbox tardaría como unas 4 horas y media. En un punto de carga rápida tardaría una media hora. ¿Alguna vez has sufrido por no encontrar un punto de carga? No, la verdad es que no, porque siempre he planificado mucho todos los viajes que hemos hecho con él. Madrid está regular, podía estar bastante mejor. Hay comunidades autónomas que tienen mucho menos vehículos eléctricos que, por ejemplo, en Madrid, que es la comunidad autónoma con más vehículos eléctricos de toda España. Y que Madrid no está preparada para tanto coche eléctrico lo comprobamos enseguida. Mientras grabamos este reportaje tenemos que recorrer hasta 4 puntos de carga para encontrar uno disponible. Bueno, pues vamos a buscar otro punto de recarga. Nos pone este de aquí, pero no podemos cargar porque no nos llega el cable. Como veis, hay muchas, también muchas en rojo, eso significa que no funciona. Vamos a ir a esta, por ejemplo. Y continuamos nuestra ruta por Madrid hasta que por fin
Damos con un punto de carga listo para usar. Le ponemos a prueba mientras sigue la entrevista. Lo ponemos a cargar. Este coche nos salió por unos 28.000 euros aproximadamente, porque tuvimos una buena oferta por parte de la casa y me pude acoger al plan Movea que había en ese momento, que el gobierno daba 5.500 euros. Compensa a la larga, sale mucho más económico los kilómetros. Yo, por ejemplo, cargando en mi casa con 100 kilómetros me sale 1,5 €. Con el diésel me sale 9 euros, más revisiones, cambios de aceite, correas de distribución, todo el gasto que lleva un vehículo térmico asociado. Y con la batería medio llena, David y su coche huyen por fin de la capital. Abrimos ya la página económica. Bruselas ha alertado en varias ocasiones a España y de momento parece que el Ejecutivo en funciones no podrá reducir las previsiones para ajustar el déficit al 2% del PIB a cierre de este año 2019. La ministra de Economía, Nadia Calviño, ha explicado que el Gobierno está haciendo todo lo posible para ello, pero no garantiza que vayan a cumplirlo. Bueno, con respecto al objetivo de déficit, estamos haciendo todo lo posible por cumplir y hacer nuestro objetivo para este ejercicio, que es cerrar las cuentas con un 2% del PIB. Como he señalado anteriormente, el Estado ya está registrando un superávit primario, es decir, un superávit si excluimos la carga de la deuda. Estamos ya ingresando más de lo que gastamos a nivel del Estado y si hay un déficit se deriva del pago de la carga de la deuda. Estamos tratando de ahorrar todo lo posible en el pago de la carga de la deuda, aprovechando el contexto de bajos tipos de interés. Precisamente hoy hemos tenido una subasta de deuda pública con un resultado muy positivo, también en términos de suscripción y en términos de tipos de interés. El tarifazo eléctrico nos hace reflexionar sobre lo que nos cuesta la energía. Severo Cajo, periodista y director de Pulso Económico. Muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Pues sí, es una historia para no dormir. Resulta que los últimos 10 años han sido para el mercado eléctrico los años de la desregulación, de la competencia, de las subastas, de no sé qué. Y en cambio, el precio ha aumentado en esos últimos 10 años un 52%. Así han sido las cosas. Somos el segundo país de Europa que más cara paga la energía eléctrica. Solo nos supera Letonia, la lejana y fría Letonia. Si lo comparamos con el promedio de los 28 países de la Unión Europea, nosotros pagamos 10 puntos más que ese promedio. Nadie se lo explica. ¿A qué se debe todo esto? Pues fundamentalmente no al coste en sí de la energía de las compañías que la producen, sino a los impuestos y a los peajes que se imponen de forma imperativa por los diferentes gobiernos que hemos tenido. Cada uno le va añadiendo pues ladrillos al peso de esa mochila que deja a muchos que no pueden pagar el recibo de la luz. Vamos a verlo con un gráfico. De cada 100 euros de gasto en materia eléctrica, vamos a ver cómo se descomponen. Van a ver ustedes quién paga qué cosas y cómo lo que ustedes consumen de electricidad solo significa 37,48 euros de los 100. Eso es lo que está en naranja, es lo que ustedes pagan por los kilovatios que gastan en sus domicilios. El 21,38, lo marcado en verde, son los impuestos. Hay que decir aquí que hay doble imposición. Pagamos el IVA y encima el impuesto de la electricidad. Pues hasta ahí 21,38 de cada 100 euros para pagar impuestos. Y los peajes, la mochila. La mochila es quizás lo que más nos cuesta, 41,14. De cada 100 euros, 41 para pagar la mochila. ¿Qué cabe en la mochila? Gasto principal, las renovables. Las renovables nos cuestan 17 euros con 22 céntimos. La distribución nos cuesta 10 euros con 10 céntimos del total de 100. Las compensaciones para la electricidad que se consume en las islas, 4,14 euros. El transporte, 2,96 euros. El déficit tarifario, 2,84 euros. El bono social y tantas las cosas, porque cada gobierno le añade una piedra a la mochila y ya no podemos con ella. Esa es la triste conclusión a la que llegamos después de un análisis de nuestros recibos de la electricidad. Llegan cada mes a casa, mírenselos y verán. Xavier, gracias y muy buenas noches. El grupo ACS vende una parte de la autopista I-595 en Florida. A través de su filial Iridium ha procedido a la venta del 75% de su participación del 50% en la sociedad concesionaria a su socio actual. ACS mantiene un interés minoritario del 12,5% en la concesionaria y va a continuar gestionando el día a día a través de un contrato de servicios firmado con el comprador.
Adicionalmente, ACS va a realizar el 100% de la operación y mantenimiento de la autopista a través de una empresa operadora a partir del 2024 hasta el final de contrato de concesión. Este fue el primer proyecto de concesión de pago por disponibilidad en los Estados Unidos. El proyecto consiste en la mejora de un tramo de 17 kilómetros de esta autopista, uno de los principales ejes de infraestructuras del sur de Florida, e incluye un nuevo sistema de carriles de peaje reversibles en la mediana. Las obras finalizaron en plazo, en marzo de 2014, después de 5 años de construcción, y llevan más de 5 años y medio con operaciones. Con esta transacción, el grupo ACS consolida su inversión en los proyectos que tiene en cartera en Norteamérica, fortaleciendo aún más su posición estratégica en este mercado. Ryanair salva su base de Gerona a cambio de empeorar las condiciones laborales de sus empleados. Ryanair mantiene su intención de clausurar las bases de Tenerife, Lanzarote y Gran Canaria a partir del 8 de enero. Sin embargo, la de Gerona se va a mantener, pero con mucho menos personal. Los trabajadores que así lo deseen pasarán de ser fijos a discontinuos, es decir, que tendrán un contrato 9 meses al año y pasarán al paro los 3 restantes. A esto se añaden las rebajas en la categoría laboral de los tripulantes de cabina. En principio, el proceso de despido colectivo anunciado por la aerolínea afectaba inicialmente a un total de 512 tripulantes de cabina y pilotos, incluyendo el cierre de todas esas bases. Pero ahora, con este mantenimiento de la de Gerona, serán menos de 400 los afectados. Así ha sido recibido el principal sospechoso de la muerte de Marta Calvo por los vecinos que se concentraban a las puertas del juzgado. Jorge Ignacio Palma ha llegado pocos minutos después de las 11 de la mañana al CIRA, conducido por la Policía Nacional, a ese juzgado de instrucción número 6 que lleva la causa abierta por homicidio. El autor confeso de la muerte de la joven de 25 años ha pedido perdón ante la juez, pero aún así se ha ratificado la medida de prisión provisional comunicada y sin fianza para este hombre. Jorge Ignacio ha insistido en su inocencia como presunto autor de la muerte de la joven. Sostiene que la chica falleció de forma accidental tras consumir cocaína. Sin embargo, ni los investigadores ni las partes personadas en la causa dan credibilidad a su versión de los hechos. Por eso siguen buscando a Marta en Campos y en otros lugares próximos a la localidad valenciana de Manuel. Tiroteo en un hospital de la República Checa que termina con la vida de 6 personas. Otras 3 han resultado heridas y una de ellas de gravedad. En la ciudad de Otrava, un hombre de 42 años abrió fuego en el centro hospitalario e inmediatamente después se dio a la fuga y se suicidó mientras era perseguido por la policía. Los hechos ocurrieron en la sala de espera del centro sanitario. El hombre estaba convencido de estar gravemente enfermo y se quejaba de que nadie quería atenderlo. Fue justo después cuando comenzó a abrir fuego a corta distancia contra las personas que esperaban ser atendidas. Cientos de personas, entre pacientes y personal del hospital, fueron evacuados, mientras que la actividad en los centros universitarios adyacentes quedó interrumpida durante toda la jornada. Desaparece un avión militar chileno rumbo a la Antártida con 38 personas a bordo. Debía aterrizar 3 horas después de haber despegado y solo llevaba combustible como para poder aguantar 5 horas más, por lo que se ha dado por siniestrado. De las 38 personas que viajaban en el interior, 17 son tripulantes y otras 21 pasajeros. 15 de las Fuerzas Armadas, 3 del Ejército y otros 3 civiles. La aeronave cumplía tareas de apoyo logístico y trasladaba personal para la revisión del oleoducto flotante de abastecimiento de combustible de la base antártica chilena. El último accidente similar a este en Chile ocurrió en el año 2011, cuando un avión militar con 21 personas a bordo se precipitó en medio del Océano Pacífico.
Regresa el peronismo a Argentina. Hoy Alejandro Fernández ha asumido el mandato del país. Se ha producido durante la ceremonia de transferencia de poder de Mauricio Macri a Fernández, donde él y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner han jurado sus cargos. Fernández jura como presidente en una ceremonia que ha durado 2 horas, celebradas en el Congreso y con un discurso de 40 minutos en el que ha prometido poner a Argentina nuevamente de pie. En la Plaza de Mayo ya se reúne una multitud de personas para participar en un concierto que se va a extender durante toda la tarde. Fernández toma las riendas de Argentina con el desafío de revertir la recesión, una pobreza que afecta al 32% de la población y la amenaza de un nuevo cese de pagos de su deuda. Nosotros nos despedimos ya, no hay tiempo para más, pero les dejamos como siempre con Tiempos Modernos y después El Gato al Agua. Gracias por acompañarnos y muy buenas noches.